Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy os voy a hablar de un tema muy interesante, el alfabeto en español. ¿Cómo se denominan las letras? ¿Por qué tenemos la ñ? ¿Por qué no? ¿Por qué no decimos igual la V baja que la B alta? ¿Por qué en Sudamérica se llama así? En España no, en España llamamos V o llamamos B a la B alta, como dicen en Sudamérica, historia y todas las curiosidades sobre el alfabeto español y las letras que tenemos, las vocales, etcétera. Así que si estás interesado en este canal, quédate conmigo. Vamos a empezar. Bueno, la canción más popular que tenemos en España para aprender el abecedario es esta. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Ñ, que no está aquí, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vale, con la música, ¿no? Es una forma de aprenderse las letras, ¿no? Pero cosa muy interesante en el alfabeto español y muy fácil para los que sois anglosajones, ¿no? Que sabéis inglés, por ejemplo, es que las vocales son muchísimo más fáciles que en inglés, ¿no? Solo tenemos 5 vocales. Tenemos A, E, I, O, U, sin variaciones como en otros idiomas, ¿no? Entonces esto es algo muy fácil, ¿no? Por ejemplo, la A. La A se pronuncia como A, por ejemplo, como en casa. Casa. A de casa. La E. La E se pronuncia como una E normal, como mesa. Mesa, por ejemplo. La I. La I, yo digo la I del puntito, para diferenciar de la Y o guay, ¿no? La guay es la Y, ¿no? Entonces, para diferenciar, como esto es un poco confuso, incluso entre españoles, especialmente en niños o incluso en adultos, muchas veces no te viene a la memoria si es Y o es I latina. Esto tienes que memorizarlo, ¿no? Entonces, si estás confundido y no sabes si tu I, la que tú necesitas, es una Y o una I latina, pues es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo a mis estudiantes la I del punto. La I del punto para la I latina. Y la otra es la Y. Entonces así es más fácil memorizarlo, el problema de la I, ¿no? La I del punto para memorizar que es la primera vocal, ¿no? A, E, I o U, la I latina. Entonces, la I se pronuncia como I, sin más problemas. I, por ejemplo, de piso, piso. La O sí que no tiene ningún problema. La O de oso. La U se pronuncia como U, como por ejemplo luna. Luna, ¿vale? Entonces las vocales vemos que no tienen ningún misterio como en otras lenguas, ningún problema, solo es cuestión de memorizar A, E, I, O, U, borriquito como tú, decimos en España. Vale, para memorizar esto. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las consonantes, ¿vale? Un poquito. Las consonantes son las letras que no son las vocales, todas las demás. Las consonantes en español también tienen una pronunciación bastante consistente, ¿vale? Bastante clara, ¿no? Fácil. Por ejemplo, la B se pronuncia como B, la B de Barcelona, ¿no? Suena igual que la V de Valencia en la mayoría de los dialectos, ¿vale? Entonces no tengáis tanto problema, ¿no? Esto no es como el francés ni nada. La B de Barcelona y la V de Valencia. La B de barco y la V de vocal, por ejemplo, ¿vale? La V y la B. Esto es muy problemático en Sudamérica porque no dicen V y B, a todo le llaman B, dicen double. En vez de, por ejemplo, una página web, nosotros decimos www. Lo que sea, ¿no? Por ejemplo, o W. Pero en Sudamérica, B, yo, verdad, no sé la historia, pero ellos dicen B, triple B,
www. Lo que sea, ¿no? La página web. Entonces, ¿cómo distinguen la V de la B? Porque dicen B a la V. Entonces, lo que hacen es que dicen B alta para la B de Barcelona y B baja para la V de Valencia. Entonces, la triple B pues se entiende que es triple W, ¿no? Pero bueno, esto es algo un poco confuso, que si estáis estudiando español, pues ya dependiendo de si estudiáis español de España o español de Sudamérica, tenéis que tener en cuenta esta cuestión, ¿no? de la V y de la B. En Sudamérica se dice la B de una manera y la V se dice solo B, y en España, sin embargo, tenemos la diferencia de V y de B, ¿vale? Yo para memorizar esto siempre digo la B de Barcelona y la V de Valencia, ¿vale? Se pronuncian, como veis, igual, tampoco hay que ser tan específicos, ¿no? Vale, la C, su sonido depende de la vocal que le siga. Esto es un poco confuso a veces, ¿no? Porque tenemos la C de casa, ¿no? Entonces la pronunciamos como una K, ¿no? Por ejemplo, la C de casa. Cuando tenemos la O y la U pasa igual, ¿no? Que es un sonido fuerte, ¿no? Como cosa o cuadro, ¿no? La C de casa, de cosa, de cuadro. Ahora tenemos el problema con la E y con la I, o sea, después de la C, cuando le sigue o le continúa una E y una I, como por ejemplo en la palabra cielo o cena, ¿no? En España decimos cielo y cena, decimos la C muy clara, ¿no? Pero el problema es que en muchos otros sitios, como en América, ¿no? En Sudamérica, por ejemplo, o en muchos sitios de Andalucía, lo pronuncian diferente, dicen cielo, cielo o cielo, lo dicen como una S o como una Z, ¿no? Entonces esto es un poco confuso, ¿no? Pero bueno, si aprendéis español de la neutral, ¿no? Pues sabéis que la C se pronuncia como C con la A, la O y la U, como casa, cosa y cuadro, y como O un poco diferente o S en América, por ejemplo, antes de la E y de la I, es decir, cielo y cena. Yo digo cielo, no digo cielo, cielo, pero cielo, cielito lindo, lo dicen en Sudamérica, ¿no? Cielito lindo. Y en Andalucía pues tienen el ceceo, ¿no? Entonces dirían cielo, mi cielo, ¿no? Con Z, ¿no? Y la cena, o sea, es decir, cuando la C va seguida de la E, también tenemos el problema. Por ejemplo, cena, yo digo cena, ¿no? Pero mucha gente dice la cena o la cena, ¿no? Como un poco difícil. Vamos a pasar a otra letra más fácil, más simple, ¿no? Por ejemplo, la D, la que continúa en el alfabeto es la D. La D se pronuncia como D, no tiene ningún misterio. Tiene un sonido suave entre vocales, como dedo, y más fuerte al inicio de la palabra, como día, día. Cuando va como primera letra se pronuncia un poquito más fuerte, ¿no? Día, día. Luego la F se pronuncia como F, como en foca, foca. La G se pronuncia como G y su sonido varía. Puede ser G suave, soft, antes de una A, una O o una U. Por ejemplo, en los ejemplos de gato, gota, gusto. El gusto es mío, ¿no? Ahí es suave. Pero, ¿qué pasa con la G? A veces que se pronuncia más fuerte, ¿no? Este es el misterio del verbo coger, que a veces se dice coger o a veces se dice coge con J. Esto es memorizar las palabras al final, ¿no? Por ejemplo, la G se pronuncia como una J más fuerte cuando va antes de la E y de la I. Por ejemplo, en la palabra gente o en la palabra girasol, que veis que es más fuerte gente y girasol que, por ejemplo, gato, gota y gusto. Esto al final es un poco ir memorizando las palabras que te interesan, ¿vale? Las palabras simples al principio si sois básicos y luego intermedio y avanzado,
pues ya ir memorizando palabras, frases y contextos, ¿no? Bueno, la H, el misterio de la H. ¿Para qué tenemos una H si no sirve, ¿no? No se lee, es muda. Muda es cuando una cosa no tiene sonido, ¿vale? La H se pronuncia como H, pero es muda. O sea, si yo digo solo la letra H, te digo H. Pero cuando yo estoy deletreando, o sea, en el spelling, yo la H es muda. O sea, no suena, no es muda, es que no tiene sonido. ¿Vale? Por ejemplo, en huevo, hola, helado. Helado es el típico ejemplo que pongo a mis estudiantes. Helado lleva H, ¿vale? En italiano sería con una G, ¿no? Como gelato. Pero bueno, estamos en español, ¿vale? Helado es con H y es un sonido mudo, es decir, no tiene sonido, ¿vale? Pero la letra tiene nombre, ¿no? La letra es la letra H, A, B, C, F, G, H, I, J, K. Bueno, vamos por la J. La J se pronuncia como J, como un baile típico en España, que es la J, que es el baile típico de Aragón. Es un sonido fuerte como una X, como por ejemplo jamón. Bueno, no es como una X, pero es algo similar, ¿no? Vale, la K. La K se pronuncia como K y se usa en palabras extranjeras como kilo, karate, como karate kid, ¿vale? Luego tenemos la L. La L se pronuncia L, como luz. La M, la letra M se pronuncia como en la palabra mano, mamá, dame la mano. Luego tenemos la N se pronuncia N como en noche. La ñ, ahora el problema de la ñ, ¿verdad? La ñ es un sonido nasal, palatizado del paladar, como niño, niña. Vale, luego continuamos con la P. La P se pronuncia P como, por ejemplo, la palabra perro o pato o pájaro, periquito, perico. Luego tenemos la Q. La Q es muy difícil para los niños, por ejemplo, porque yo incluso lo recuerdo cuando estudiaba y siempre es un poco difícil para los estudiantes, ¿no? La Q. Pero bueno, es memorizar. La Q se pronuncia como Q, siempre acompañada de una U. Entonces lleva una U detrás, pero no se dice la U, ¿no? Entonces esto es como queso y quinto. Por ejemplo, un quinto de cerveza es muy popular en España. Cuando bebemos una caña es lo normal, ¿no? En España, pero cuando pedimos una cerveza pequeña es un quinto y si es más grande es un tercio. Vale, quinto. Y quinto es el número 5, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Vale? Los números ordinales y los números cardinales. Vale, luego tenemos la letra R. La R es la más difícil para los franceses, ¿no? Porque este sonido no lo tienen igual que nosotros, ¿no? La R tiene dos sonidos. La R simple, que vibra, pero es sencilla o simple, como por ejemplo la palabra pero, ¿no? Es fácil, pero es difícil, ¿no? Y luego tenemos la doble R, que es una vibrante múltiple, ¿no? Más fuerte. Al inicio de una palabra, por ejemplo, en R fuerte se diría en rojo, por ejemplo, o a mitad de palabra, por ejemplo, cuando está en carro. Bueno, sobre esto se puede hacer un vídeo completo, ¿no? Sobre las letras problemáticas, ¿no? Pero este vídeo es un resumen del alfabeto, ¿vale? Ya si necesitáis ayuda específica sobre alguna de las letras, escribidme en los comentarios. Vale, luego tenemos la letra S. La letra S se pronuncia como S.
como por ejemplo en sol, el sol, ¿no? The sun. Luego la T se pronuncia como té, té de beber un té o la T de taza, por ejemplo. Aquí en España siempre en los bares te suelen preguntar o acostumbran a preguntarte si quieres el café o el té en un vaso o en una taza, ¿vale? Glass o cup. Vale, luego tenemos la letra V. La letra V se pronuncia como V en la mayoría de dialectos, pero suena igual que la B. Esto es lo que hemos estado comentando. La V y la B suena igual, ¿no? La V de Valencia y la B de Barcelona. Luego tenemos la W, que se pronuncia como W o doble V y se usa en extranjerismo, es decir, palabras extranjeras, como por ejemplo wifi o whisky. Luego tenemos la X. La X se pronuncia como X con un sonido como KS, ¿no? Por ejemplo, examen. O a veces se pronuncia como una S en ciertos casos, como México. México se escribe con X, pero no decimos México, decimos México. Esto tiene un capítulo aparte, ¿no? Esto es otro de los misterios, ¿no? de las palabras. Bueno, luego tenemos la I, que se pronuncia como I, y es la Y, guay en inglés, ¿no? Su sonido depende del contexto. Como vocal, por ejemplo, Rey, ¿no? Mi apellido, mi nombre es Pilar Rey, con Y. Entonces, cuando yo veo a la gente confusa, porque no sabe si Rey es con Y o con I latina, ¿no? Cuando deletreo mi apellido, ¿no? Rey puede ser con I del punto, ¿no? Pero no es el caso. Rey de King, de mi nombre, de mi apellido, es Rey con Y, ¿no? La Y. Y se pronuncia como una consonante, como ya, como la J, ¿no? La Y de, por ejemplo, como vocal se pronuncia en Rey y como consonante como J en ya. O sea, la Y depende de si va con una vocal o con una consonante. Cuando va con una vocal, como el caso de Rey, mi apellido se pronuncia como vocal, Rey, como una I latina, como la I del punto. O sea, la I latina y la Y se pronuncian igual cuando va como una vocal. Pero cuando va como consonante, como por ejemplo en la palabra que es muy corta, como ya, no diríamos IA, no decimos IA, decimos ya. Entonces lo pronunciamos más bien como una J, ¿vale? Que quede claro este tema, ¿no? Este problemilla de la Y, ¿vale? Y ya por último tenemos la Z. La Z se pronuncia como Z, como en zorro, por ejemplo. En España decimos zorro, decimos zapato, pero ahí tenemos otro problema, que en Sudamérica lo dicen como una S, y tenemos que zapato suena como zapato. Ahí volvemos a lo del ceceo, ¿no? De antes de Andalucía, ¿no? Que diríamos zapato en Sudamérica. Luego tenemos los dígrafos importantes. Dígrafos, como he comentado, son la CH y la doble L. Aunque ya no se consideran letras del alfabeto, algunos dígrafos tienen un sonido único, como la CH, que se pronuncia como ts, como por ejemplo en chico, chica. Chico hace referencia a algo pequeño también, además de chico, boy, chica, girl. Chico también es algo pequeño, algo muy chico, ¿no? De hecho, tiny house, por ejemplo, son las casas pequeñas, muy pequeñas. Y luego L, doble L, se pronuncia como J o como
según el dialecto. Y luego, como curiosidades, la palabra más corta y la palabra más larga. ¿Sabes cuál es la palabra más larga en español? Escríbeme en los comentarios. Además, es una palabra que lleva las 5 vocales. Te lo voy a desvelar, murciélago. Ya que has llegado hasta el final, te doy mi más sincera enhorabuena. Y otra de la curiosidad es que la palabra en español más corta sería la A. La A, porque la A la utilizamos muchas veces como una palabra sola. Por ejemplo, voy a ir a verte a tu canal de YouTube. Así que eso espero. Si te ha gustado este vídeo, por llegar hasta aquí, te doy mi más sincera enhorabuena y nos vemos en el próximo vídeo.